Sofía se despertó con el sonido de los coches y las voces de los comerciantes que comenzaban su día. Estaba acurrucada en un rincón de la plaza, envuelta en una vieja chamarra que había encontrado en la basura. El frío de la madrugada se colaba por los agujeros de su ropa, haciéndola temblar. Tenía hambre como casi todos los días, pero sabía que antes de buscar algo de comer, tenía que moverse de ahí. Los policías no tardarían en llegar a correrla, como siempre. Caminó por las calles llenas de gente apresurada, ignorándola como si fuera invisible. Pasó frente a una panadería y el aroma del pan recién horneado le hizo doler el estómago. Se acercó a la ventana con la esperanza de encontrar algún pedazo tirado en el suelo, pero no había nada. Miró al panadero con ojos suplicantes, pero él ni siquiera volteó a verla. «¡Largo de aquí!», gritó una mujer que barría la entrada de su negocio. Sofía bajó la mirada y se alejó. Sabía que mendigar era una pérdida de tiempo. Algunas personas le daban unas monedas, pero la mayoría la ignoraba o le lanzaba miradas de desprecio. Desde que su mamá había muerto, la vida en la calle se había vuelto una lucha constante. No tenía a nadie, solo a sí misma. Mientras Sofía buscaba qué hacer para conseguir comida, en otra parte de la ciudad, Miguel Hernández, un hombre de unos 60 años, se preparaba para otro día de trabajo. Su vida era muy distinta a la de Sofía. Había sido un hombre exitoso, dueño de una empresa que le había dado estabilidad y lujos. Ahora, aunque estaba retirado, seguía ocupado con negocios e inversiones. Vivía solo en un departamento elegante en una zona exclusiva. Cada mañana, desayunaba en la misma cafetería donde los meseros lo trataban con respeto. Su vida era ordenada, sin sorpresas ni preocupaciones. Para él, la calle solo era un lugar de paso. Veía a los mendigos y a los niños de la calle, pero nunca les prestaba demasiada atención, no porque fuera una mala persona, sino porque no los consideraba parte de su mundo. Ese día, como todos los demás, salió de su edificio con su traje impecable y su reloj caro en la muñeca. Se dirigió al centro de la ciudad para una reunión, caminando con seguridad entre la multitud. Mientras avanzaba, su mirada se cruzó con la de Sofía por un instante. Ella estaba sentada en la banqueta, abrazando sus rodillas con la mirada perdida. Miguel no le dio importancia y siguió su camino, pero en unos minutos, algo inesperado cambiaría sus vidas para siempre. Sofía siguió con la mirada al hombre elegante que acababa de pasar frente a ella. No tenía una razón específica para fijarse en él, solo notó que caminaba con prisa, como todos los demás. Sin embargo, algo en su expresión le pareció extraño. Su rostro estaba pálido y su paso se veía menos firme a medida que avanzaba. No le dio mucha importancia. Estaba acostumbrada a ver gente apurada, corriendo de un lado a otro sin notar lo que ocurría a su alrededor. Sus pensamientos volvieron a su problema más urgente, encontrar algo de comer. Se escuchó un ruido seco, como si algo pesado hubiera golpeado el suelo. Algunas personas se detuvieron y miraron con curiosidad, mientras que otras murmuraban entre ellas sin saber qué hacer. «¿Está bien?», preguntó una mujer a su acompañante, pero ninguno se acercó. «Debe estar borracho», dijo otro encogiéndose de hombros. Sofía miró hacia adelante y vio al mismo hombre de antes, desplomado en el suelo. Su respiración era irregular y su piel pálida. La gente dudaba, pero nadie hacía nada. Sofía frunció el ceño, miró a su alrededor, esperando que alguien se acercara a ayudarlo, pero todos solo lo esquivaban. Su respiración era agitada y su cuerpo temblaba de una forma extraña. Parecía estar sufriendo una convulsión. Sin pensarlo, corrió hacia él, se arrodilló a su lado y puso una mano en su pecho, sintiendo su respiración entrecortada. «Señor, ¿me escucha?», dijo, sacudiéndolo suavemente. Miguel no respondió. Su cuerpo seguía rígido, sus ojos entrecerrados. Sofía sintió miedo, pero no se quedó paralizada. Miró a las personas que pasaban a su alrededor. «¡Ayúdenlo!», gritó, pero nadie se detuvo. Algunos murmuraban, otros solo miraban con curiosidad antes de seguir su camino. La desesperación comenzó a invadirla. No sabía exactamente qué hacer, pero sí sabía que no podía dejarlo ahí. Entonces recordó haber visto patrullas en la esquina. Se levantó de golpe y corrió. «Señor policía, un hombre se cayó, creo que está enfermo». El oficial, que al principio la miró con desconfianza, vio la urgencia en su rostro y decidió seguirla.
Al llegar, el policía sacó su radio y pidió una ambulancia. Sofía volvió a arrodillarse junto a Miguel. «Aguante, señor. Ya vienen a ayudarlo». No sabía por qué se sentía tan preocupada. No conocía a ese hombre, no tenía ninguna razón para quedarse ahí. Pero lo hizo. Minutos después la ambulancia llegó. Los paramédicos bajaron corriendo y revisaron a Miguel. Sofía se hizo a un lado mientras ellos trabajaban. «Tiene pulso, pero está débil. Vamos a llevarlo al hospital». Lo subieron a la camilla y antes de que se lo llevaran, Miguel abrió los ojos un instante. Su mirada se encontró con la de Sofía, y aunque apenas pudo mover los labios, intentó decir algo. Pero antes de que ella pudiera escuchar, la puerta de la ambulancia se cerró y se lo llevaron. Sofía se quedó en la acera viendo cómo la ambulancia se alejaba con el hombre dentro. Sus manos temblaban un poco. No entendía bien lo que acababa de pasar, pero en su pecho sentía algo extraño, una mezcla de alivio y vacío. Había hecho lo correcto, pero ¿y ahora qué? A su alrededor, la ciudad seguía su ritmo. Nadie se acercó a preguntarle qué había pasado. Nadie le agradeció por haber ayudado. Para todos era solo una niña más en la calle, insignificante, invisible. Suspiró y bajó la mirada. Su estómago rugió, recordándole su hambre. Había perdido mucho tiempo con el hombre, y ahora necesitaba buscar algo de comer antes de que cayera la noche. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, pero su mente seguía en la escena de la ambulancia. Mientras tanto, en el interior del vehículo en movimiento, Miguel recuperaba la conciencia poco a poco. Su cuerpo aún estaba débil, su visión borrosa, pero una imagen permanecía en su mente. La niña que lo había ayudado. ¿Dónde está la niña?», murmuró con dificultad. Una de las paramédicas lo miró. «Tranquilo, señor, ya está en camino al hospital. La niña, ella me ayudó». La mujer no entendió de qué hablaba. «Lo encontramos solo en la calle, señor, pero ahora lo importante es que usted descanse». Miguel frunció el ceño intentando recordar mejor. Su memoria aún estaba confusa, pero podía ver con claridad esos ojos grandes y asustados. No estaba solo», susurró antes de que el cansancio lo venciera de nuevo. Cuando la ambulancia llegó al hospital, los médicos lo llevaron de inmediato a urgencias. Diagnóstico: un episodio de convulsiones por estrés y fatiga. Nada grave, pero necesitaría descanso. Varias horas después, ya en una habitación, Miguel abrió los ojos de nuevo. Su cuerpo seguía pesado, pero su mente estaba más clara. Miró alrededor tratando de ubicarse y recordó todo. La niña, pero la imagen de su pequeño rostro no desaparecía de su cabeza. ¿Por qué lo había ayudado? ¿Por qué nadie más lo había hecho? Pensó en su propia vida, en lo vacío que se sentía a veces, y sintió un peso en el pecho. Suspiró y miró el techo. Tal vez solo quería asegurarse de que estuviera bien. Solo eso. Llamó a la enfermera. «Disculpe, ¿alguien sabe quién me ayudó en la calle?». La mujer lo miró confundida. «¿Quién lo ayudó?». «Sí, una niña. Ella llamó a la ambulancia». La enfermera negó con la cabeza. «No tenemos información sobre eso, señor. Usted llegó solo en la ambulancia». Miguel se quedó en silencio. Había muchas cosas que aún no entendía, pero había algo de lo que estaba seguro. Esa niña le había salvado la vida, y ahora él necesitaba encontrarla. Miguel pasó la noche en el hospital sin poder dormir bien. Aunque los médicos le habían dicho que su episodio no era grave, le recomendaron descanso y menos estrés. Pero su mente estaba en otro lugar. Se quedó mirando el techo por horas, pensando en la niña. ¿Quién era? ¿Dónde vivía? ¿Cómo había terminado en la calle? Recordaba su cara con claridad, pequeña, delgada, con el cabello enredado y ropa sucia, pero con una mirada decidida. No podía sacársela de la cabeza. A la mañana siguiente, tras un par de exámenes, los médicos lo dieron de alta. Le recomendaron reposo, pero Miguel tenía otros planes. Tan pronto salió del hospital, tomó un taxi y regresó al lugar donde todo había ocurrido. Cuando llegó a la avenida donde se había desplomado, observó a su alrededor. La ciudad seguía con su rutina. Gente caminando rápido, autos tocando el claxon, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. Todo parecía normal, pero ella no estaba. Caminó por la zona observando cada rincón, cada banco, cada callejón. Se acercó a un vendedor de periódicos y le preguntó: «Disculpe, señor, ¿ha visto a una niña que anda por aquí sola? Es pequeña, delgada, con el cabello rubio enmarañado». El hombre
Lo miró con recelo. «Aquí hay muchas niñas en la calle, señor». «¿Por qué pregunta?» «Porque una de ellas me ayudó ayer cuando me desmayé. Quiero encontrarla». El vendedor frunció el ceño, pero luego asintió lentamente. «Creo que sé de quién habla. Siempre anda por aquí, buscando comida o monedas. A veces se esconde en los callejones para que la policía no la corra. ¿Sabe dónde puedo encontrarla?» «Depende. Si tuvo suerte, alguien le dio algo de comer y está descansando en algún rincón. Si no, debe estar buscándose la vida en otra parte». Miguel agradeció y siguió caminando. Miró cada esquina, cada sombra. No estaba seguro de por qué sentía esa necesidad de encontrarla, pero algo dentro de él no lo dejaba en paz. Después de una hora, llegó a un parque pequeño. Vio a varios niños jugando acompañados de sus padres. En un banco, una mujer mayor daba pan a unas palomas, y cerca de un árbol, acurrucada en el suelo, vio una figura conocida, Sofía. Su ropa estaba aún más sucia que el día anterior, y su rostro reflejaba cansancio. Dormía abrazada a sí misma tratando de protegerse del frío. Miguel sintió un nudo en el estómago. La niña que le había salvado la vida dormía en la calle, como si su existencia no importara a nadie. En ese momento, lo supo. No podía simplemente agradecerle y seguir con su vida. Tenía que hacer algo. Sofía despertó con el sonido de pasos cerca de ella. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la luz del día. Su cuerpo dolía por haber dormido sobre el suelo frío, pero eso no era nada nuevo. Se sentó lentamente y miró a su alrededor. No había conseguido comida la noche anterior, así que su estómago gruñía con fuerza. Se pasó la mano por el rostro, tratando de sacudirse el sueño. Otro día más. Otra pelea por sobrevivir. Desde que su mamá murió, la vida en la calle había sido cruel. Al principio, intentó buscar ayuda, pero nadie quería hacerse cargo de una niña sin familia. En los primeros meses, un grupo de niños de la calle la acogió, enseñándole a encontrar comida en los mercados y a evitar problemas con los adultos. Pero poco a poco, se fue quedando sola. Había aprendido a moverse en la ciudad. Sabía en qué lugares podía encontrar sobras de comida, cuáles eran los callejones más seguros para dormir y a qué policías debía evitar. Sabía que la gente rara vez la veía como una persona. Para ellos, era solo una parte del paisaje urbano, como una farola rota o un perro callejero. Se puso de pie y se estiró. Necesitaba comer algo. Caminó hasta el mercado, esperando encontrar un panadero amable que le diera un pedazo de bolillo duro o una fruta olvidada en el suelo. Pasó junto a varios puestos, oliendo el aroma del café y los tamales que la gente desayunaba con prisa. Se acercó a un vendedor de frutas y se quedó mirando las manzanas. Su boca se hizo agua. «No te quedes ahí, niña. No tengo nada para regalar», dijo el hombre sin mirarla. Sofía suspiró y siguió caminando. Sabía que pedir no servía de mucho. A veces tenía suerte, pero la mayoría de las veces recibía la misma respuesta. Horas después, el hambre la obligó a hacer algo que detestaba: buscar en los botes de basura. Se acercó a la parte trasera de un restaurante y revisó una bolsa con sobras. Encontró un pedazo de tortilla y un poco de arroz pegado a un envase de unicel. No era mucho, pero serviría. Mientras comía, recordó al hombre que había ayudado la noche anterior. ¿Estaría bien? ¿Se acordaría de ella? Probablemente no. La gente como él olvidaba rápido. Terminó de comer lo poco que había conseguido y se limpió las manos en la falda. La vida seguía. Tenía que encontrar un lugar seguro antes de que cayera la noche. No sabía que, en ese momento, alguien la estaba buscando. No sabía que el hombre al que había salvado no la había olvidado y que pronto su vida iba a cambiar para siempre. Sofía caminaba por la calle con los brazos cruzados sobre su estómago, tratando de ignorar el hambre que aún sentía. El pedazo de tortilla y arroz que había encontrado apenas había sido suficiente, pero al menos tenía algo de energía para seguir buscando otro lugar donde dormir esa noche. Pasó por una tienda de abarrotes y se quedó mirando a través del vidrio las galletas en los estantes. No tenía dinero, así que suspiró y siguió su camino. Estaba acostumbrada a ignorar cosas que no podía tener. De pronto, sintió que alguien la observaba. Se giró con cautela y vio a un hombre mayor de traje oscuro parado al otro lado de la calle. Frunció el ceño, insegura. Algo en él le resultaba familiar, pero no sabía exactamente qué. El hombre comenzó a caminar hacia ella. Sofía sintió un impulso de huir, pero sus piernas se quedaron en su lugar. Había algo en su rostro.
en su mirada, que no parecía peligrosa. «Tú», dijo él en voz baja cuando llegó a su lado. Ella lo miró con más atención. Entonces lo reconoció. «Usted es el señor que se cayó». Miguel asintió. Su expresión era una mezcla de alivio y preocupación. «Te estuve buscando». Sofía lo miró con desconfianza. Nadie la buscaba nunca. La gente la veía, pasaba de largo y la olvidaba. «¿Por qué?», preguntó con cautela. Miguel suspiró sin saber exactamente cómo explicarlo. No tenía una respuesta lógica, solo un sentimiento profundo de deuda con ella. «Porque me salvaste la vida», dijo con sinceridad. «Quería agradecerte». Sofía se encogió de hombros. «No fue nada, solo llamé a alguien». «Fue mucho», replicó él. «Si no hubieras estado ahí, quizá no lo habría contado». Ella no supo qué responder. No estaba acostumbrada a recibir gratitud. «¿Has comido?», preguntó Miguel, notando lo delgada que estaba. Sofía dudó. No confiaba en los adultos, pero él no parecía querer hacerle daño, y tenía hambre. «Mucha». «Un poco», admitió. Miguel asintió y señaló un pequeño café al otro lado de la calle. «Déjame invitarte a algo». Ella dudó un momento, pero el olor a pan recién horneado que salía del local fue más fuerte que su miedo. Asintió con timidez y lo siguió. Entraron al café y se sentaron en una mesa junto a la ventana. Sofía sintió que todos la miraban por su ropa sucia, pero trató de ignorarlo. Miguel pidió chocolate caliente y pan dulce para los dos. Cuando la taza llegó a la mesa, Sofía la tomó con ambas manos y bebió un sorbo. El calor le recorrió el cuerpo, haciéndola sentir más segura de lo que había estado en mucho tiempo. Miguel la observó en silencio. En ese momento, supo que no podía dejarla volver a la calle. Tenía que hacer algo, pero no iba a ser fácil. Sofía terminó su chocolate caliente en silencio, disfrutando el calor en su estómago. Era la primera vez en mucho tiempo que comía algo sin prisas, sin miedo de que alguien la corriera o le quitara la comida. Miguel la observaba con atención. Cada movimiento de la niña le decía más sobre su vida de lo que ella misma admitía. Sus manos sujetaban la taza como si temiera que alguien se la arrebataría. Sus ojos miraban alrededor con desconfianza, acostumbrados a estar en alerta. No era una niña normal. No tenía la despreocupación de alguien de su edad. Cuando terminó de comer, Sofía dejó el plato con cuidado y levantó la mirada. «Gracias», murmuró. Miguel sonrió con amabilidad. «De nada, puedes pedir más si quieres». Ella negó con la cabeza. «No quiero abusar». La respuesta lo sorprendió. ¿Cómo una niña que vivía en la calle podía ser tan cuidadosa con lo que aceptaba? «¿Dónde vives?», preguntó con suavidad. Sofía se tensó de inmediato. «Por ahí», respondió, bajando la mirada. «¿Y tu familia?». Ella jugueteó con sus dedos sobre la mesa. «No tengo». Miguel sintió un nudo en la garganta. No era una sorpresa, pero escucharlo de su boca lo hizo aún más real. «¿Has estado en algún refugio?». Sofía hizo una mueca. «Intenté, pero a veces son peores que la calle. Algunas personas allí me trataban mal. Prefiero estar sola». Miguel se pasó una mano por el rostro. Esto era peor de lo que imaginaba. No podía simplemente dejarla ahí. Pero, ¿qué podía hacer? «Sofía, no puedes seguir viviendo así». Ella soltó una risa sin humor. «No tengo muchas opciones». «Déjame ayudarte», dijo Miguel sin pensar. Sofía frunció el ceño. «¿Por qué haría eso?». Miguel se quedó en silencio por unos segundos. No tenía una respuesta exacta. Solo sabía que la idea de dejarla ir lo hacía sentir como si estuviera abandonándola a su suerte. «Porque es lo correcto», dijo finalmente. «Porque me ayudaste cuando nadie más lo hizo». Sofía lo miró dudando. Estaba acostumbrada a que las personas prometieran cosas y luego desaparecieran. «¿Cómo?». Miguel pensó rápidamente. No podía llevársela a su casa sin más. Necesitaba hacer las cosas bien. «Puedo buscar ayuda para ti. Algún lugar seguro». Sofía suspiró y apartó la mirada. «Eso dicen todos». Miguel sintió una mezcla de frustración y tristeza. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido. «No te prometo nada inmediato, pero déjame intentarlo». Sofía se quedó en silencio por un momento. Luego asintió lentamente. Miguel sintió que había dado el primer paso, pero aún quedaba mucho por hacer. Miguel no podía quitarse de la cabeza la imagen de Sofía sentada frente a él, con la mirada desconfiada y el cuerpo tenso, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. La niña había aceptado su ayuda, pero sin ninguna esperanza real. Era obvio que no confiaba en él,
ni en nadie. Mientras caminaba de regreso a su casa esa noche, la sensación de inquietud lo acompañó. Podía buscar un refugio mejor para ella, hacer llamadas, intentar encontrarle un lugar seguro. Pero en el fondo, sabía que eso no era suficiente. Algo dentro de él le decía que no podía simplemente delegar su destino a otras personas. Cuando llegó a su departamento, dejó las llaves sobre la mesa y se sentó en el sillón, perdido en sus pensamientos. Sus ojos recorrieron el lugar, amplio, limpio, silencioso. Un espacio demasiado grande para una sola persona. Llevaba años viviendo solo, desde que su esposa lo había dejado. No tenían hijos, nunca los habían tenido. No porque no quisieran, sino porque él nunca se sintió listo para ser padre. Esa idea lo golpeó de lleno. ¿Por qué ahora sí? Se levantó y caminó hasta la ventana, observando la ciudad iluminada. Sabía la respuesta. No era solo la culpa de haber dejado a Sofía en la calle después de que ella lo salvó. Era algo más profundo. Desde hace mucho tiempo, había vivido con un vacío que nunca pudo llenar con éxito ni dinero. Y ahora, por alguna razón, sentía que esa niña podría darle un propósito que no había encontrado en ninguna otra parte, pero querer ayudarla no era suficiente. Sabía cómo funcionaban las leyes. No podía simplemente llevársela a vivir con él. Tendría que demostrar que era apto, que tenía estabilidad, que no había razones para que el gobierno le negara la custodia, y eso significaba enfrentar una parte de su vida que siempre evitó. Suspiró y tomó su teléfono. Marcó un número que no había llamado en mucho tiempo. «Miguel», dijo una voz femenina del otro lado de la línea. «Hola, Laura». Hubo un silencio incómodo. «No esperaba tu llamada», dijo ella con tono neutral. «Lo sé», admitió él, «pero necesito ayuda». «¿Qué clase de ayuda?». Miguel respiró hondo antes de responder. «Quiero adoptar a una niña». Del otro lado de la línea, Laura tardó varios segundos en reaccionar. «¿Tú?». «Sí». «Miguel». Su voz sonaba incrédula. «Nunca quisiste ser padre». Él cerró los ojos y pasó una mano por su rostro. «Lo sé, pero esta vez es diferente». Laura suspiró. «Dime de qué se trata». Y Miguel comenzó a contarle la historia de Sofía. Laura escuchó en silencio mientras Miguel le contaba todo. No lo interrumpió, no hizo preguntas hasta que él terminó de hablar. «Miguel», suspiró al otro lado de la línea, «¿sabes lo que estás diciendo? Adoptar a una niña no es como hacer una donación o pagar una deuda. Es una responsabilidad para toda la vida». «Lo sé», respondió él con firmeza. «No estoy tomando esto a la ligera». Laura, una abogada especializada en derecho familiar, había trabajado en muchos casos de adopción y custodia. Sabía lo complicado que podía ser, y también sabía que Miguel nunca había mostrado interés en formar una familia. «No dudo que tengas buenas intenciones», continuó ella, «pero el sistema no es fácil. No pueden simplemente darte la custodia de una niña sin más. Hay protocolos, evaluaciones, procesos legales. Y más aún si la niña no tiene un registro claro». «¿Y qué puedo hacer?», preguntó Miguel, sintiendo una impaciencia que rara vez experimentaba. «No puedo dejarla en la calle». Laura guardó silencio unos segundos. «Primero, necesitamos saber si tiene algún familiar. No pueden darte la custodia sin antes comprobar si hay alguien que pueda reclamarla. Segundo, tendrás que demostrar que tienes estabilidad económica, emocional y un entorno seguro. Y tercero», hizo una pausa, «tendrás que convencer a Sofía de que confíe en ti». Miguel apretó la mandíbula. Sabía que nada de esto sería fácil, pero no podía rendirse. «¿Qué harías si estuvieras en mi lugar?», preguntó. Laura suspiró. «Si realmente quieres ayudarla, llévala a un centro de asistencia social y habla con los trabajadores sociales. Diles que quieres apoyarla. Desde ahí se puede iniciar un proceso formal. Pero si intentas hacer las cosas por tu cuenta, solo complicarás todo». Miguel lo entendía, pero había un problema. «Si la llevo a un refugio, ¿qué garantía tengo de que la tratarán bien?». «Ninguna», admitió Laura, «pero al menos dejará de estar en la calle». Esa respuesta no le gustó, pero no tenía otra opción. «Voy a intentarlo», dijo finalmente. «Gracias, Laura. Espero que sepas en lo que te estás metiendo, Miguel. Esto no es solo ayudarla unos días». «Lo sé», respondió él. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla por unos segundos. Luego tomó su abrigo y salió de su departamento. No podía perder más tiempo. Sofía estaba en el mismo parque donde Miguel la había encontrado. Había pasado el día buscando comida sin mucho éxito y ahora solo quería descansar un rato antes de decidir dónde dormiría esa noche.
Cuando vio a Miguel acercarse, sintió una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Volviste», dijo ella, cruzando los brazos. «Te dije que lo haría». Sofía lo observó con cautela. «¿Qué quieres?». Miguel se arrodilló frente a ella para quedar a su altura. «Quiero ayudarte, pero para hacerlo bien, necesito que confíes en mí». Ella lo miró en silencio. «¿Qué significa bien?». «Significa encontrar un lugar seguro para ti, un lugar donde puedas dormir en una cama, comer todos los días y no tener que preocuparte por sobrevivir». Sofía bajó la mirada. «Los refugios no son seguros». Miguel sintió un nudo en el estómago. «Lo sé, pero este no será cualquier refugio. Buscaré uno donde te traten bien y yo estaré contigo en cada paso». Ella frunció el ceño. «¿Por qué te importa tanto?». Miguel tomó aire antes de responder. «Porque tú me salvaste cuando nadie más lo hizo, y porque mereces algo mejor que esto». Sofía se quedó en silencio por un momento. «¿Y si me llevan a otro lugar? ¿Y si me separan de ti?». Miguel tragó saliva. «Voy a hacer todo lo posible para que eso no pase». Sofía lo miró fijamente. «Si me mientes, nunca volveré a confiar en ti». «No voy a mentirte», prometió él. Ella suspiró sintiendo que no tenía muchas opciones, y por primera vez en mucho tiempo decidió confiar en alguien. «Está bien», dijo al final, «pero si algo sale mal, me iré». Miguel asintió. «Lo entiendo. Sabía que este era solo el comienzo de una lucha difícil, pero al menos ya no estaba solo en ella». Miguel y Sofía caminaron en silencio por la ciudad. Ella no hablaba mucho, solo observaba todo a su alrededor como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Miguel lo entendía. No podía esperar que confiara en él de inmediato. Tomaron un taxi hasta el centro de asistencia social que Laura le había recomendado. Era un edificio antiguo con una entrada discreta y un patio pequeño en la parte trasera. Cuando entraron, fueron recibidos por una mujer de mediana edad con gafas gruesas y un gesto cansado. «Buenos días», dijo Miguel con voz firme. «Vengo a preguntar sobre el proceso de asistencia para una niña sin hogar». La mujer levantó la mirada y evaluó a Sofía de arriba abajo. «¿Es su hija?». «No, pero quiero ayudarla». La trabajadora social suspiró y sacó unos papeles de su escritorio. «Aquí aparece una entrada de hace 2 años», dijo. «Estuvo en un albergue, pero desapareció antes de completar el proceso». Sofía miró al suelo, incómoda. «No me gustaba ese lugar», murmuró. «Se hará una investigación para ver si hay algún pariente que pueda reclamarla». Miguel sintió que Sofía se tensaba a su lado. «No tengo familia», dijo ella rápidamente. «Aún así, debemos hacer la revisión», respondió la mujer. «Luego, dependiendo de la situación, se puede colocar en un hogar temporal o en un refugio». Miguel apretó la mandíbula. «¿Qué garantías hay de que estará segura?». La mujer lo miró con una mezcla de lástima y resignación. «Hacemos lo mejor que podemos, señor. Pero el sistema no siempre es perfecto». Esa respuesta no le gustó. Miró a Sofía, que lo observaba con una expresión indecisa. «¿Puedo visitarla?», preguntó Miguel. «Si la colocamos en un refugio, sí, pero la custodia es un proceso largo». Miguel lo sabía, pero no podía simplemente dejarla ahí sin asegurarse de que estuviera bien. «Quiero iniciar el proceso para hacerme responsable de ella», dijo con firmeza. La mujer parpadeó, sorprendida. «¿Quiere adoptarla?». «Si es posible, sí». Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. Hasta ese momento, no había pensado en lo que Miguel realmente quería hacer. «El proceso es complicado», dijo la mujer. «Se necesita una evaluación de su situación, estabilidad económica y psicológica, además de múltiples entrevistas. Dígame qué tengo que hacer». La mujer suspiró y le pasó un formulario. «Llene esto. Es el primer paso». Miguel tomó el papel sin dudar. «Está bien». Sofía no dijo nada mientras él escribía. Cuando terminó, entregó los documentos y la trabajadora social le indicó que esperara instrucciones en los próximos días. Cuando salieron del centro, Miguel notó que Sofía estaba inusualmente callada. «¿En qué piensas?», preguntó él. «No sé por qué haces esto», murmuró ella. Miguel se detuvo y la miró a los ojos. «Porque quiero que tengas un hogar». Sofía frunció el ceño. «Los adultos siempre prometen cosas, pero al final se van. Yo no me voy a ir». Ella lo estudió por unos segundos. «Si me encierran en un lugar horrible, voy a escapar». Miguel sonrió. «Lo sé, pero no voy a permitir que eso pase». Sofía suspiró y asintió. «Está bien, pero si me mientes, me iré». Miguel puso una mano en su hombro. «No voy a mentirte». La niña lo miró con seriedad.
pero algo en su expresión parecía más suave. Por primera vez, no había tanto miedo en su mirada. Tal vez, después de todo, Miguel realmente podía ser diferente. Miguel sintió cómo su mundo se detenía al escuchar esas palabras. Durante todo este tiempo, había creído que Sofía estaba completamente sola en el mundo, que nadie más se preocupaba por ella. Pero la realidad era más complicada. ¿Su padre?, repitió en voz baja, como si necesitara confirmar que había escuchado bien. Sí, respondió Laura. Pero hay algo más. Miguel se preparó para lo peor. El hombre está en la cárcel. Fue arrestado hace 4 años por violencia doméstica y tráfico de drogas. Según los registros, la madre de Sofía solicitó una orden de restricción antes de morir. El nudo en su estómago se hizo más grande. ¿Eso significa que podría reclamarla? No exactamente. El problema es que, aunque está en prisión, legalmente sigue siendo su tutor. Para que puedas adoptarla, primero necesitamos que el sistema declare a Sofía como una menor en estado de abandono. Eso puede tardar meses. Miguel se llevó una mano a la frente. No tenemos meses. Lo sé, respondió Laura. Pero si hacemos las cosas bien, el juez podría considerar que Sofía merece un entorno estable lo antes posible. ¿Y qué tengo que hacer? Laura suspiró. Seguir con el proceso. Pero prepárate, porque el sistema no es perfecto. Miguel colgó y cerró los ojos por un momento. La idea de que Sofía pudiera ser enviada a otro lugar, o peor, que el sistema la devolviera a un hombre que nunca la había buscado, le revolvía el estómago, pero no iba a permitirlo. 2 meses después, Miguel entró al centro de asistencia social con el corazón latiéndole con fuerza. Había tenido que pasar por entrevistas, evaluaciones y trámites interminables, pero finalmente había llegado el día. Cuando lo llamaron a la oficina principal, su respiración se volvió pesada. Sofía estaba sentada en una silla, con las piernas cruzadas y la mirada fija en el suelo. La trabajadora social sonrió con amabilidad. «Señor Hernández, tengo buenas noticias». «El juez aprobó la tutela temporal», dijo la trabajadora social, «pero bajo supervisión. Tendremos que hacer visitas periódicas a su hogar para evaluar la situación». Miguel asintió. «Eso significa que...» «Sí, podrá irse con usted, pero el proceso de adopción oficial podría tardar meses o incluso 1 año. No es la adopción definitiva, pero es un primer paso». Se giró hacia Sofía, que lo miraba con una mezcla de sorpresa y miedo. «¿Qué dices, pequeña?», preguntó Miguel con suavidad. «¿Nos vamos a casa?». Sofía se quedó en silencio por unos segundos. Sus dedos jugaron con el borde de su camisa, nerviosa. Luego, levantó la vista y asintió lentamente. «Está bien», susurró. Miguel sonrió. Sabía que este solo era el principio, que habría días difíciles, momentos de duda y desafíos por superar, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, ambos tenían algo que nunca antes habían tenido: una familia. La vida de Sofía y Miguel nos recuerda que, a veces, un solo acto de bondad puede cambiarlo todo. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo sin notar a alguien que necesita ayuda? Hoy queremos saber qué opinas. ¿Crees que el destino une a las personas en el momento justo o que todo depende de nuestras decisiones? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué parte de esta historia te tocó el corazón. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, compartirla con alguien que necesite un poco de esperanza y suscribirte al canal para más relatos emocionantes. Queremos seguir trayéndote historias que te inspiren. Y antes de irte, dinos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo?